Vale, pues ahora sí, ya vamos a empezar, perdón, con el webinar. Muy buenos días a todos, bienvenidos al tercer episodio de la serie de webinars sobre digitalización del diseño, fabricación, optimización e integración en línea de una máquina, organizado por Avantec Soluciones PLM. Me gustaría presentaros, en primer lugar, bueno, las personas que vamos a participar en el webinar. En primer lugar, os presento a mi compañero Daniel Villacañas, que es consultor de simulación de la unidad de proyectos y servicios de CT Solutions. Daniel, muy buenos días. Buenas, Andrés. Buenas a todos. Daniel llevará a cabo, como siempre, la parte más práctica y de demo del webinar. Y también, pues aprovecho para presentarme yo. Soy Andrés Gutiérrez, responsable de marketing de Avantec. Como os decía, este seminario online es el episodio 3 de la serie de webinars que venimos celebrando desde hace 2 semanas y que se titula Optimización con NX MCD, que es el módulo de diseño mecatrónico de NX de Siemens. En imagen podéis ver las fechas y los temas del resto de episodios. En el caso del episodio 1 y 2 ya se han celebrado, y aquellos que deseéis verlos de nuevo o aquellos que no pudierais participar y también queráis ver el vídeo, pues disponéis de este vídeo bajo demanda en nuestra web. Para aquellos que no os habéis inscrito al episodio 4 y que queráis hacerlo, pues también deciros que todavía estáis a disposición de hacerlo y que el formulario sigue publicado en nuestra web, concretamente en el apartado de webinars y eventos. En cuanto a aspectos técnicos, como siempre, os informamos que los micrófonos los mantenemos deshabilitados para evitar ruidos de fondo e interferencias y que disponéis de un chat para realizar preguntas. Estas preguntas siempre serán respondidas al final, una vez que Daniel termine con su parte, y durante el webinar, pues él no hará ninguna interrupción, sino que, como os digo, responderemos al final a todas las preguntas que vayáis realizando durante el webinar. Ahora, muy brevemente, voy a hacer una breve presentación de CT Solutions y de Avantec. CT Solutions es un grupo empresarial que nació hace más de 30 años, centrado principalmente en proporcionar tecnología para el ciclo de vida del producto y del activo y ayudar a las empresas en su transformación digital. El grupo inició su actividad principalmente centrada en el diseño, pero con el tiempo se fue extendiendo a la fabricación, a la construcción y al mantenimiento. El grupo principalmente está separado en dos partes. Por un lado está CT Solutions, que está especializada en la tecnología y consultoría de procesos, implantando soluciones en el ámbito del PLM, BIM, EAM, etcétera. Y luego, por otro lado, perdón, que me he pasado de diapositiva, está CT Ingenieros, que está más centrada en la parte de ingeniería y que es el tercer grupo europeo de servicios para Airbus. Ahora sí, de una forma muy rápida, hago la presentación de Avantec, que es la unidad de negocio de CT Solutions Group, que distribuye las soluciones del fabricante de Siemens Digital Industry Software. Avantec ofrece, en cuanto a servicios, los de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte, mantenimiento, en el entorno siempre de soluciones CAD, CAM, CAE y PLM. En cuanto a productos o software, está centrada en la distribución de las herramientas de NX, SimCenter Testing Solutions, Tecnomatics Process Simulate y Tecnomatics Plant Simulation. Por último, también añadir que Avantec fue elegido mejor partner europeo de Siemens en el año 2019. Vale, por mi parte me queda simplemente señalar en qué lugares se encuentran las oficinas de Avantec y de CT Solutions. Nuestro principal ámbito de actuación es la península ibérica y tenemos oficinas en las ciudades de Valencia, Bilbao, Vigo, y en Portugal tenemos una oficina en Oporto. Pues ahora sí, ya voy a dar paso a mi compañero Daniel Villacañas para que comparta su pantalla y pueda comenzar con su parte del webinar. Daniel, cuando quieras, todo tuyo. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a lanzar por aquí. Vale, bueno, pues nada, un poco lo que os ha comentado mi compañero Andrés. Vale, yo soy Daniel Villacaña, soy técnico de simulación en el grupo de CT Solutions y el episodio que vamos a ver hoy de la serie de webinars que estamos realizando se va a enfocar en el uso de la herramienta MCD,
Mechatronic Concept Designer, que es una herramienta dentro del software de NX. Para empezar un poco haciendo un resumen del anterior episodio que estuvisteis viendo con mi compañero Alberto Vega, se trataron 3 puntos principales. Uno era el mecanizado adaptativo, el otro la detección y programación avanzada de taladros y por último generación de documentación automática para taller. Bueno, todos estos puntos al final están muy enfocados al diseño CAM, al diseño mecánico y al CAM de piezas. En este webinar vamos a enfocarnos en una visión un poco más global, que sería el concepto de máquina. Ya no vamos a estar simulando un solo proceso, sino que vamos a pasar a un punto superior, que es simular todo el conjunto de una máquina. Para ello, como os he comentado, vamos a dividir este webinar en tres partes principales. Por un lado, una introducción a lo que es MCD, a lo que es Mechatronic Concept Designer, donde vamos a explicar hacia qué está enfocado, a qué tipo de empresas está enfocado y qué me permite hacer esta herramienta. Después vamos a hacer una demostración de cómo se crearía un gemelo digital de una máquina de mecanizado. Y por último, tocaremos el Virtual Commissioning, que es la solución que nos va a permitir poder llegar a hacer un testeo definitivo de las máquinas. Vamos a empezar por entonces la introducción a MCD, a Mechatronic Concept Designer. ¿Qué es MCD? ¿Para qué está diseñado? Bueno, MCD al final es un software que lo que nos va a permitir es crear un gemelo digital de una máquina y poder simular todo el comportamiento de la máquina a través de esta herramienta de MCD. Obviamente, al ser una herramienta que está diseñada para simular maquinaria, está orientada mucho para fabricantes de maquinaria, empresas que se dedican a hacer fabricación de maquinaria. Al fin y al cabo, todos vivimos en un mercado en el que cada día el cliente busca infinidad de productos diferentes. Esto conlleva que las empresas tengan que orientar su producción a una gran flexibilidad. Al final, cualquier empresa hoy en día está buscando, con la menor cantidad de recursos posibles, obtener una mayor flexibilidad en su producción. Entonces, esto lleva a que, claro, las máquinas de hoy en día necesitan de mayor flexibilidad y para poder conseguir esa flexibilidad, la única manera es mediante más elementos de electrónica, más elementos de software y más elementos de automatización. Al final, lo que nosotros veníamos estando acostumbrados a simular de una manera mecánica, que era todo muy parecido, cada día las máquinas se hacen más complejas y esto nos obliga a tener que hacer uso de múltiples herramientas para al final poder simplemente verificar que el funcionamiento de estas es correcto. ¿Qué nos va a aportar MCD? Bueno, nos va a aportar el unir todas esas diferentes soluciones, todas esas diferentes herramientas y poder verificar que el diseño que hemos hecho de una máquina es correcto. Si miramos un poco este gráfico, al final esto lo que representa es los dos modos de trabajar que vienen existiendo hasta el momento. Uno es el trabajo actual sin utilizar herramientas como MCD y otro es el trabajo que se puede realizar hoy en día utilizando una herramienta como MCD. Si nos ponemos en el punto en el que no tuviéramos una herramienta como MCD y miramos un poco la disposición, en un primer momento recibiríamos unos requerimientos por parte del cliente, una oferta, se acepta la oferta, se estiman unos plazos de entrega y unos costes y se empieza con el diseño. Se hacen unos bocetos mecánicos, se hace una primera idea de cómo va a ser la máquina y este trabajo pasa al departamento mecánico, que es el que tiene que dar forma a ese concepto, a ese boceto. Una vez ha terminado en buena parte el departamento mecánico esta idea, este concepto, cuando ya está desarrollando esas piezas y cuando ya tiene avanzado su trabajo, es cuando puede entrar a trabajar el departamento eléctrico. Pero hasta que el departamento mecánico no ha terminado prácticamente todo su trabajo, el departamento eléctrico no puede entrar a trabajar. Y lo mismo ocurre con el departamento de software en cuanto a la parte de automatización de PLCs, por ejemplo, la programación de los PLCs. Es decir, al final aquí lo que tenemos es tres departamentos completamente estancos que entran a trabajar una vez ha terminado el anterior. Esto ya de por sí es una desventaja porque tenemos tiempos muertos en los que tenemos departamentos que no estarían trabajando a la vez. ¿Qué más te encontramos? Bueno, una vez imaginemos, hemos terminado ya todo el trabajo de los tres departamentos, tenemos ya la máquina creada, hemos mandado las piezas a mecanizar, las otras piezas que fueran a fabricar, montamos la máquina para hacer una prueba y una vez tenemos la máquina montada, detectamos un problema. En el mejor de los casos, hemos detectado un problema en la programación de los PLCs.
tiene una, entre comillas, sencilla solución. Es, bueno, se reprograman esos PLCs y se vuelve a probar la máquina. No hay problema. Pero ¿y qué ocurre si durante esa fase de verificación con la máquina real detecto un fallo de diseño mecánico? Que ocurre en muchas ocasiones. Esto me hace devolver todo el proceso hasta el punto inicial, es decir, el departamento mecánico tiene que rediseñar esas piezas, todo eso tiene que volver a pasar por el departamento eléctrico, por el departamento de automatización y volver a verificar. Claro, todo esto al final conlleva exceso de tiempo de trabajo y unos sobrecostes en lo que a fabricación de piezas se refiere. Sin embargo, si nos ponemos en la otra metodología de trabajo, trabajando con una herramienta como es MCD, en un primer momento seguiríamos recibiendo los mismos requerimientos del cliente y a partir de ahí lo que se pone es a trabajar los tres departamentos conjuntamente sobre un gemelo digital. El departamento de diseño mecánico puede ir haciendo una parte de la máquina y cuando tiene tan solamente terminada una pequeña parte de la máquina, ya pueden empezar a trabajar el departamento eléctrico y el departamento de software. Mientras tanto, el departamento de diseño mecánico sigue haciendo nuevos elementos. Al final lo que logramos es eso, que los tres departamentos trabajen a la vez y que trabajen sobre todo con mucha interrelación, que se relacionen mucho entre ellos. ¿Y cuál es el otro punto fuerte? Bueno, pues que una vez hemos terminado de crear ese gemelo digital de nuestra máquina, nosotros lo que vamos a tener es un gemelo digital virtual en el que vamos a poder probar todas las configuraciones, vamos a poder hacer todas las pruebas necesarias y si detectamos cualquier pequeño error, no tenemos que retornar hasta el principio del proyecto, puesto que cualquier pequeña modificación que se haga en el gemelo digital va a ser mucho más fácil de replicar por el departamento eléctrico y por el departamento de automatización. Al final lo que vamos a lograr es eso. Vamos a lograr tener una máquina idéntica a la que estaríamos viendo en la vida real, pero en una simulación. Lo que me va a permitir, pues ya veremos un poco más adelante, hacer infinidad de pruebas que muchas veces cuando estamos en una instalación, en una puesta en marcha real, no nos atrevemos a hacer o no tenemos tiempo para hacer o no tenemos capacidad para hacer. Al final, pues una vez ya hemos verificado que nuestro gemelo digital funciona correctamente y que todo está bien hecho, si hemos realizado bien ese trabajo, el gemelo digital, una vez montemos la máquina física, una vez mandemos a mecanizar esas piezas y montemos la máquina física, debería funcionar exactamente igual que nuestro gemelo digital, lo cual va a hacer que nuestros tiempos de puesta en marcha sean súper escasos, un par o 3 de días. ¿Qué ventajas entonces me ofrece MCD? Bueno, lo que comentábamos, reducción en los tiempos de desarrollo. Al permitirme que los departamentos trabajen conjuntamente, vamos a lograr optimizar ese trabajo. Vamos a reducir esos tiempos de desarrollo de proyectos hasta en un 33%. Mejora la calidad del producto. ¿Por qué mejoramos la calidad de nuestro producto final? Porque al final estamos pudiendo probar muchas diferentes situaciones que muchas veces, como os comentaba, en planta no somos capaces de probar. Entonces vamos a detectar esos errores previos a que luego le puedan pasar al cliente. Reducción de costes por errores, por lo que habíamos hablado. Si yo fabrico, mando mecanizar una serie de piezas y luego resulta que cuando pongo la máquina en marcha, veo que me he cometido algún error de diseño, no tengo que volver a mecanizar todas esas piezas. Estaría en un entorno virtual, por lo tanto, eso es un ahorro en costes. Aumenta la colaboración entre departamentos, por lo que hemos hablado. Al final, vamos a hacer que el departamento de mecánica, que el departamento eléctrico y que el departamento de automatización trabajen de manera coordinada en todo momento durante el proyecto. Y bueno, nos permite hacer una verificación completa del funcionamiento. Lo que hemos dicho, ¿no? Diferentes pruebas que muchas veces en planta no somos capaces de hacer. Inconvenientes, bueno, pues como todo. También tenemos un inconveniente para mí fundamental, que es un cambio en la metodología de trabajo. Muchas ingenierías que se dedican a fabricación de maquinaria tienen una metodología de trabajo actual en la que yo os digo, son departamentos a veces muy estancos, donde el departamento mecánico apenas se relaciona con el departamento de automatización. Esto, para poder trabajar con herramientas como MCD, tiene que cambiar. Vamos a necesitar cambiar esa metodología de trabajo y que el departamento de automática colabore mucho más con el departamento mecánico. ¿Vale? Que será lo que, como lo veremos un poco más adelante. Bueno, una vez os hemos enfocado un poco en lo que hace la herramienta de MCD, vamos a pasar a la parte un gemelo digital en MCD. Nosotros dividimos la creación de un gemelo digital en 5 fases. Y si nos paramos a pensar, estas 5 fases serían las mismas fases que tendríamos cuando fuésemos a hacer el montaje de una máquina real, una máquina en el mundo real.
Empezaremos por el primer punto, que es la disposición de los elementos. Al final, pues esto va a ser muy parecido a lo que decíamos en el mundo real. Una vez tenemos ya fabricadas todas las piezas de la máquina, ¿qué tenemos que hacer? Montarla. Tenemos que colocar todas las piezas en su sitio y comprobar que todo funciona correctamente. Vaya. En este caso, vamos a utilizar como ejemplo una máquina de mecanizado en la que el proceso a realizar es un par de taladros que vamos a realizar con un cambio de herramienta. Vamos a hacer un cambio de broca y vamos a realizar un par de taladros. Si os fijáis, para tenerlo un poco relacionado con la serie de webinars anteriores, vamos a utilizar una de las piezas que estuvo mecanizando mi compañero Alberto y que os estuvo enseñando, ¿de acuerdo? El spindle, ¿vale? Simplemente para que veáis un poco la relación entre ambos webinars. Muy bien. La parte que comentábamos, bueno, hemos llegado al punto en el que ya el departamento de diseño mecánico ha hecho todos los mecanizados de las piezas, ha hecho los diseños de las piezas como creen que debería ser correcto. Y ahora toca el montaje de la máquina. Bueno, pues dentro de NX yo tengo las diferentes partes que, como os he dicho, hemos ido diseñando y las hemos ido montando. Tenemos ya prácticamente la máquina montada, nos falta por montar el spindle y una de las brocas. Bueno, pues haciendo uso de las herramientas de movimiento de objetos y de movimiento de ensambles de NX, podemos mover estos objetos. Tenemos dos maneras de mover objetos en NX. No sé si todos seréis conocedores de la herramienta NX, pero por si acaso lo explico muy rápidamente. Tenemos la opción de mover directamente el componente o mover el componente con restricciones. En mover el componente con restricciones lo que me va a permitir es adelantarme al siguiente paso que vamos a ver luego, ¿vale? Que es no solo mover el objeto, sino ya crearle una serie de restricciones de movimiento. Limitarle a que ese objeto solamente va a tener una serie de ejes de grados de libertad. Como no me quiero adelantar al siguiente punto, a los siguientes puntos, lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de movimiento de componente. Es una herramienta muy sencilla que lo único que me permite es mover un objeto de diferentes maneras. Lo puedo mover de manera dinámica, pudiendo mover la mano y colocarlo, pero bueno, en este caso nos interesa hacerlo de una manera precisa. Así que vamos a hacer un movimiento de punto a punto. Vamos a indicarle que el punto de partida sea, por ejemplo, este vértice de aquí, de la arista, y obviamente pues queremos hacerlo coincidir con el raíl sobre el que va a ir montado. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya tenemos montado el primer elemento. Perdón. Listo. Vamos a montar el segundo elemento, que sería la broca. Seleccionaríamos toda la broca con su soporte y de nuevo movemos el componente y lo vamos a hacer también esta vez punto a punto. ¿Qué vamos a hacer coincidir? Pues esta vez vamos a hacer coincidir, por ejemplo, los centros de las aristas. Vamos a hacer coincidir el centro de esta arista con el centro de la arista del soporte de la broca. A ver si me lo coge. Ahí, perfecto. Muy bien. Ya tenemos los elementos montados. Imaginaros que bueno, estamos en la fabricación de la máquina y lo primero que hemos hecho ha sido eso. Diseñamos cada uno de los elementos por separado, cogemos y los montamos en un conjunto. Luego ya hemos podido decir que hemos cumplido el primer paso, la disposición de los elementos. Vamos a pasar ahora al segundo paso. Claro, realmente lo que hemos hecho hasta el momento no es más que cualquier cosa que pueda hacer cualquier programa de diseño mecánico en el que hayamos creado piezas. Hemos creado las piezas y las hemos colocado. Pero ahora va a entrar aquí la verdadera gracia de lo que es MCD y lo que es la mecatrónica. Vamos a empezar con la creación de los cuerpos físicos. Como os comentaba, al final esto no es más que colocar elementos inmóviles en una pieza, en una máquina en este caso, y no tiene nada más. La gracia de todo esto es nosotros poder simular el funcionamiento de la máquina. Para poder simular el funcionamiento de la máquina necesitamos que estos elementos sean móviles, que estos elementos interaccionen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer creándoles a estos elementos como cuerpos rígidos. ¿Qué me va a permitir a mí el crear cuerpos rígidos? Me va a permitir que el motor de físicas de NX, que es la verdadera gracia de todo esto, pueda simular un comportamiento dinámico de estas piezas. Entonces, si nosotros nos venimos al navegador de físicas, vais a ver que, bueno, que para avanzar el trabajo, para no tener que hacerlo todo de cero, tenemos ya creados la mayoría de los cuerpos rígidos y demás.
pero vamos a hacerlo de las dos piezas que hemos colocado, que serían, por ejemplo, las dos últimas que nos han llegado desde el departamento de diseño mecánico. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es seleccionar el spindle y lo vamos a crear como un cuerpo rígido. Una vez le decimos a NX que queremos que esto sea un cuerpo rígido, podemos seleccionarle diferentes opciones en cuanto a las propiedades de la masa, es decir, al peso que tiene. Lo podemos dejar de manera automática. De manera automática, lo que va a hacer NX es, en función de las dimensiones de la pieza y en función de la densidad del material que hayamos elegido, le va a asignar un peso y le va a colocar las coordenadas del centro de inercia y las coordenadas del centro de masas. Si nosotros, por lo que fuera, no estuviese bien definidas las densidades de los materiales o quisiéramos especificar un peso por nosotros, pues no, sería definirlo por el usuario y marcaríamos nosotros el peso específico y las posiciones de las coordenadas del centro de inercia. En este caso lo vamos a dejar en automático para tampoco complicarnos demasiado y le vamos a dar el nombre del spindle. Muy bien. Tenemos ya el spindle creado y vamos a hacer lo mismo esta vez con la broca. Entonces vamos a seleccionar todo el conjunto de la broca y lo vamos también a crear como un cuerpo rígido. De nuevo le dejamos la asignación de pesos en automático y lo llamamos esto, por ejemplo, broca 1. Muy bien, de acuerdo. Ya tenemos creado esto como cuerpos rígidos. ¿Qué ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado es que si yo ahora lanzo la simulación, vais a ver qué ocurre. ¿De acuerdo? ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues lo único que está ocurriendo es que NX, el motor de físicas de NX, está detectando a estos cuerpos rígidos como cuerpos con peso. ¿Qué ocurre? Que el efecto de la gravedad afecta a estos cuerpos y, por su propio peso, caen al vacío. Si yo diseño cualquier otro elemento, si yo, por ejemplo, cojo también la pieza que vamos a trabajar y la defino como un cuerpo rígido, vamos a llamarla pieza de trabajo, y de nuevo lanza la simulación, va a ver que ocurre exactamente lo mismo. Y estaréis preguntando, bueno, pero claro, yo lo que quiero es que aparte de tener peso y poder simular ese peso, quiero que esto interaccione con el resto de elementos. Es decir, no quiero que simplemente caiga a plomo y atraviese todo. Para eso vamos a pasar al siguiente paso. Sería la creación de las juntas y de las restricciones. A mí esto, por ejemplo, me gusta mucho poner el ejemplo de cuando si estuviésemos fabricando un tren. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos ya creada la locomotora, tenemos creada las ruedas sobre las que se va a estar moviendo esa locomotora y tenemos creados los raíles. Y lo tenemos todo por separado. Entonces, lo único que hemos hecho hasta el momento es colocarlo todo de tal manera que esté el tren sobre los raíles. Pero ahora le tenemos que indicar a ese tren que, por la forma que tiene, por ejemplo, de las ruedas, solamente se puede mover longitudinalmente por los raíles, no se va a poder desplazar horizontalmente. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Le vamos a decir al motor de físicas de NX cómo tiene que relacionarse estos elementos con el resto de elementos del entorno. Tenemos dos maneras de hacer esto. Una de ellas es la más, podríamos decir, tradicional, que sería decir, bueno, pues claro, dos elementos que están en contacto uno con otros tienen colisión, están colisionando. Esto es útil para muchas soluciones, muchas herramientas. Pero no es la solución que vamos a utilizar para el spindle. Sin embargo, para poder enseñaros cómo funciona todo el tema de los cuerpos de colisión, vamos a simularlo con la pieza de trabajo. Vamos a suponer que, bueno, como estáis viendo, la pieza de trabajo está flotando en el aire. Al haberle dado un cuerpo rígido, esta pieza de trabajo cae al vacío, pues lo que nosotros vamos a querer es que esta pieza interaccione con el entorno. Es decir, que al llegar, por ejemplo, a la mesa de trabajo, choque contra ella y se quede ahí, donde choque. Entonces, lo que vamos a definirle es un cuerpo de colisión. Si nosotros venimos a la opción de cuerpo de colisión, nos va a decir que seleccionemos los objetos que queremos seleccionar como cuerpo de colisión. Yo voy a seleccionar que quiero que todo este cuerpo sólido sea un cuerpo de colisión. Cuando creo un cuerpo de colisión, le puedo decir a NX qué forma quiero que tenga. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, pues obviamente la opción del cuadrado encaja perfectamente por la forma que tiene mi pieza. Pero muchas veces tenemos piezas con formas irregulares, como pudiera ser, por ejemplo, el spindle.
En ese caso, tendríamos que ir jugando con las diferentes configuraciones que me dan X para hacer esas colisiones. Podría ser pues con una esfera, con un cilindro, con una cápsula, con un convexo múltiple o con un mallado. El mallado es el más preciso de todos, porque lo que hace es que sobre cada cara me crea una malla, pero sin embargo es el que también más va a sobrecargar mi simulación. Una cosa que sí que me interesa que quede más o menos clara desde el principio es que al final, cuando nosotros estamos haciendo una simulación, lo que nos interesa es aproximar lo máximo posible nuestro gemelo digital a la realidad. Es decir, queremos que sea lo más parecido a la realidad. Pero muchas veces hay elementos que no van a influir en el comportamiento de mi máquina y que por lo tanto no es necesario simularlos a un gran nivel de detalle. Por ejemplo, si yo sé que mi spindle no va a estar colisionando con ningún otro elemento por la zona de, por ejemplo, aquí arriba, porque yo no tengo nada por aquí arriba, pues a mí igual no me interesa crearle un cuerpo de colisión en esta parte de arriba, porque realmente no va a influirme en nada en mi funcionamiento. Y lo único que va a lograr eso es sobrecargarme en la simulación, hacer que vaya más lenta, hacer que sea menos fluido todo. Entonces, por eso es importante a veces cuando creamos cuerpos de colisión elegir correctamente la configuración del cuerpo de colisión que queremos. Si yo, por ejemplo, le quisiera crear el cuerpo de colisión al spindle, un cuadrado no sería lo óptimo porque, como podéis ver, no es una opción realista, una esfera tampoco. Pero, por ejemplo, en vez de utilizar un mallado, que como veis ya el propio NX me está diciendo que tengo demasiadas caras para hacer un mallado, podría, por ejemplo, utilizar una opción de un convexo múltiple. Porque a mí realmente que tenga colisión en esta parte de aquí me es indiferente. A mí lo que me interesa es, por ejemplo, ver colisión con las partes más sobresalientes, que sería el cabezal entero. Lo que vamos a hacer es algo más simple. Vamos a coger simplemente la pieza de trabajo, le vamos a crear un cuerpo de colisión y, como hemos dicho, bueno, el cuadrado se adapta perfectamente. Una vez hemos visto un poco más cuáles son las formas, las diferentes formas de colisión y cómo elegir unas u otras, vamos a pasar a la parte de los materiales. Dentro de la solución de MCD yo puedo seleccionar diferentes materiales de colisión para cada uno de estos elementos. Estos materiales lo que me va a permitir es editar las propiedades de fricciones dinámicas, fricción estática, rodamiento y restitución. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, estoy simulando una máquina en la que tengo una pieza sobre una superficie inclinada y a mí físicamente esa pieza resbala y va cayendo sobre la superficie inclinada, a mí me interesa simularlo de la manera más realista posible. Entonces, si yo sé las propiedades de los materiales, tanto de la superficie inclinada como de la pieza que voy a colocar encima, y coloco correctamente los valores de fricción dinámica y de fricción estática, yo voy a poder simular, por ejemplo, la velocidad real a la que cae esa pieza y que esa pieza no caiga como si estuviese deslizando sobre una superficie con jabón, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por eso es importante a veces también jugar con los materiales de colisión. En este caso, por ejemplo, para que veáis que sí que funciona esto, lo que podemos hacer es jugar con el valor de la restitución. Al final, la elasticidad, ¿no?, que tendría el material a la hora de chocar y rebotar. Bueno, pues vamos a jugar con este coeficiente de restitución y vamos a decirle que, por ejemplo, tiene un coeficiente de restitución de 0,8. A esto lo vamos a seguir llamando pieza de trabajo. Y lo que vamos a hacer es también, para que tenga un mismo coeficiente de restitución, vamos, por ejemplo, a decirle a la mesa de trabajo, que ya la teníamos creada como un cuerpo de colisión previo, que también pues tiene un coeficiente de restitución pues de 0,4, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos creado un cuerpo de colisión. Entonces, ¿qué ocurre si yo ahora vuelvo a lanzar la simulación? ¿Vale? Como podéis ver, ahora lo que me está es detectando colisiones, es decir, el momento en el que choca con la mesa, detecta una colisión. Al haber estado yo jugando con los valores de restitución, obviamente esto es como si estuviese golpeando contra un muelle. Está cogiendo cada vez más fuerza. Si yo le modifico de nuevo estos valores y se los pongo como realmente debería ser, con un coeficiente de restitución muy bajo, ¿vale? Le ponemos el material predeterminado a ambos. Si vuelvo a simular, lo que vamos a ver es eso, que la pieza de trabajo colisiona con la mesa.
Esto no es algo estático. Esto yo, por ejemplo, en NX estoy viendo que realmente está detectando una colisión constante. Yo puedo mover la pieza y veis que NX está detectando esta colisión. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, dejase la pieza en el borde, pues obviamente tendería a caer. Al final lo que estamos haciendo es simular con este motor de físicas. Quiero que entendáis que todo esto es un motor de físicas que es el que está ejecutando estos movimientos. Vale, ya hemos explicado un poco la manera de hacerlo con los cuerpos de colisión. Esto, como os digo, pues puede ser útil, por ejemplo, para piezas que se están deslizando sobre superficies, que caen sobre otra superficie, cajas que se van colocando sobre una cinta transportadora. Esto es muy interesante, hacerlo con cuerpos de colisión. Pero en un elemento que va fijo, como es el spindle, que realmente solamente tiene un movimiento en el eje X, hacerlo con cuerpos de colisión es absurdo. Porque primero, es una pieza irregular, por lo tanto, crear una colisión correcta va a ser muy difícil. Y segundo, me va a consumir recursos innecesariamente. Para eso lo que tenemos es lo que denominamos las juntas. Las juntas lo que van a hacer es restringirle al motor de NX y decirle que este objeto tiene restringidos sus grados de libertad. Es decir, solamente se puede mover con una serie de movimientos libres. Tenemos diferentes tipos de juntas. Charnelada, junta deslizante, cilíndrica, juntas fijas. Tenemos juntas mucho más complejas, como puede ser, por ejemplo, engranajes, acoples, cremalleras piñones, poleas, levas. En este caso, por ejemplo, el spindle, ¿cómo se comporta? El spindle está unido en todo momento al gantry, que es esta pieza que tenemos aquí detrás, y tan solamente se traslada a lo largo del eje X. Por lo tanto, ¿qué junta me vendría bien? Pues una junta deslizante, que como veis dice aquí, conecta los objetos a lo largo de un eje lineal fijo. Le voy a crear junta deslizante. ¿Qué vamos a unir? Pues vamos a unir el spindle con el gantry. Y le vamos a decir que a lo largo de qué eje se mueve. Bueno, tenemos la opción de vector deducido, entonces le vamos a decir que, por ejemplo, a lo largo de este eje X. Desplazamiento no le vamos a indicar ninguno porque está bien ahí el eje. Y de nombre, pues lo vamos a llamar junta spindle. Muy bien. Ya tenemos creada la junta del spindle. ¿Qué hemos logrado con esto? Decirle al motor de físicas de NX que limite el movimiento del spindle tan solo a lo largo del eje X. Entonces, si yo ahora mismo lanzo de nuevo la simulación, vais a ver como el único elemento que está cayendo al vacío es la broca, que es al único que todavía no le hemos creado ningún tipo de junta ni ninguna restricción. Sin embargo, este elemento no es que esté fijo e inmóvil, sino que yo lo que no puedo es moverlo verticalmente. Si veis, si intento moverlo verticalmente, el programa no me deja, pero sí que me deja moverlo horizontalmente. Ahora, esto ya os digo, es como si hubiésemos colocado el tren sobre las vías. Entonces, yo puedo empujar el tren hacia adelante y hacia atrás, pero si yo lo intento empujar lateralmente, el tren no se va a mover. Muy bien, pues simplemente vamos a hacer ahora lo mismo que hemos hecho para el spindle, pero para la broca. Entonces, vamos a seleccionar la broca 1 y le vamos a crear una junta. ¿De qué tipo? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, si vemos la broca, tenemos dos restricciones que tenemos, dos restricciones que hay que mantener. Una, que la pieza siempre esté en contacto con el soporte. Y dos, que pueda rotar a lo largo de un eje, del eje vertical. ¿Qué junta me permite a mí, por ejemplo, pues hacer esto? Una junta charnelada, que lo que hace es conectar dos objetos a lo largo de un eje de rotación. Entonces selecciono y le voy a decir que lo que quiero es conectar la broca 1 con el spindle. ¿A lo largo de qué eje quiero que esté conectada y que rote? Pues a lo largo del eje Z, en positivo o en negativo, me es indiferente. ¿Y el punto de anclaje? Pues por ejemplo, donde está justo unida, ¿no? Aquí en este punto, en este centro del arco. Ángulo de inicio le decimos que ninguno y esto vamos a decir que es la junta de la broca 1. Vale. ¿Qué ocurre? Si ahora lanzo la simulación, como podéis ver, ya mantengo todo unido. Esto, de nuevo, no es un cuerpo inmóvil. Esto es un cuerpo que se puede mover, pero solamente puedo rotarlo. Es decir, yo si lo intento bajar hacia arriba o hacia abajo no me va a dejar el programa. Ya le acabo de restringir estos movimientos a las físicas de NX. Muy bien, pues ya tenemos hecho el tercer paso.
la creación de las juntas y las restricciones. Esto es como si dijésemos que, bueno, vale, ya hemos montado la máquina, ya hemos colocado todos los elementos móviles que tenía la máquina, ya está todo montado, listo. ¿Cuál sería ahora el siguiente paso si nos fuéramos al mundo real? La instalación de todos los actuadores, de todos los sensores, ¿vale? Es lo que en MCD llamamos la creación de los controles. Yo ya tengo la máquina montada y ahora voy a empezar a instalar todos esos actuadores que van a hacer los que realmente le den movimiento a esta máquina. Como os he dicho, eso es lo que nosotros llamamos en NX controles. Realmente son los actuadores. Tenemos diferentes tipos de actuadores que podemos hacer. Actuadores de controles de posición, que sería como si tuviésemos un motor con un encoder, controles de velocidad, un motor en el que estuviésemos verificando todo el rato el valor de la velocidad de ese motor, cilindros hidráulicos, válvulas hidráulicas, superficies de transporte. Aparte de todo esto, comentaros que muchos de estos controles nos va a interesar hacer uso de la herramienta de Simit, que no sé si todos la conoceréis, pero al final lo que es una herramienta que me va a permitir tener una inmensa librería de controles de tipos de válvulas hidráulicas, de tipos de cilindros neumáticos, ¿de acuerdo? Y me va a permitir utilizar los controles más específicos para mi proyecto. En este caso, por ejemplo, nosotros lo que vamos a querer es controlar el movimiento del spindle de manera horizontal. Nosotros queremos un motor que lo que haga es mover el spindle de manera horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues le vamos a crear un control de posición. Cuando creamos un control de posición, NX nos va a decir a qué tipo de movimiento se lo queremos asociar. Es decir, vale, este motor que vas a montar, ¿qué movimiento va a realizar? Bueno, pues yo le voy a decir que va a realizar este movimiento horizontal, de la junta deslizante. Y le puedo indicar valores de restricción, de destino y de velocidad. Estos realmente son los valores iniciales a los que se tiene que mover la máquina. Es como si le dijéramos que, oye, el motor de inicio tiene que empezar en una posición de 150 milímetros. Tiene que llevar la pieza a una posición de 150 milímetros o de 200 milímetros. Por lo general, como vamos a ver luego, esto nosotros lo vamos a controlar, le vamos a dar órdenes al motor y le vamos a ir diciendo a lo largo de la simulación a dónde tiene que ir. Por lo tanto, normalmente esto lo vamos a dejar a cero en lo que respecta al destino. En lo que respecta a la velocidad, vamos a indicarle que va a ser de 150 milímetros, es decir, una velocidad fija todo el rato de 150 milímetros. ¿Vale? Ya tenemos creado este control de velocidad, que básicamente es como si dijésemos, vamos a llamarlo, por ejemplo, esto, el motor del spindle. Básicamente es un motor que lo que va a hacer es controlar el movimiento de este brazo. Si yo, por ejemplo, para hacer la prueba le dijera que tiene que ir a una posición de 300 milímetros de inicio, si yo lanzo la simulación, vemos que lo que está haciendo es llevarme este motor a la posición 300 nada más empezar. Bueno, ya os digo, por el momento lo vamos a dejar a cero. En principio, con esto ya tendríamos creados, porque ya os digo que tenemos ya creados el resto ya de motores, ya los tenemos hechos. Entonces, vale, muy bien. Imaginaros que hemos hecho ya, hemos colocado todos los actuadores, tenemos ya todos los motores que van a realizar los movimientos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ahora viene la parte interesante de todo esto también, que es decir, vale, ¿cómo controlo yo todo esto a lo largo del tiempo? ¿Cómo controlo yo todo esto en una simulación? Aquí realmente los proyectos se bifurcan en dos. Podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Una de ellas es utilizar una emulación de un PLC dentro de la herramienta de NX. Lo que voy a hacer es emular esas órdenes que estaría dando el PLC desde dentro de la propia herramienta de NX, utilizando toda la sensorización, sensores de final de carrera, sensores de fotoeléctricos. Yo puedo crear una lógica de control dentro de NX que simule el funcionamiento de la máquina. ¿Esto para qué es útil? Bueno, esto es útil en varios casos. Uno de los casos puede ser que, por ejemplo, sea la propia máquina la que tenga una placa base y sea la que tenga un control ya integrado. Que no esté controlado todo por un PLC, es decir, que bueno, la propia máquina ya tiene un control integrado. Yo simulo ese control integrado desde dentro de la simulación. Otra opción para la que puede resultar interesante es, oye, pues estamos en el departamento de diseño mecánico, estamos haciendo una serie de pruebas, pero el departamento de automatización todavía no tiene hecha esta parte de la programación del PLC. Vamos a ir nosotros emulando de una manera muy sencilla
esta programación del PLC para poder hacer pruebas, por ejemplo. Entonces, esa sería una de las maneras, que sería la que vamos a ver ahora, que es emulando esa programación del PLC. La otra manera, que es la que vamos a ver después, es con Virtual Commissioning, que sería conectando directamente este gemelo digital con un PLC. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar al punto 5, la creación de las operaciones. Al final, esto es lo que os digo. La creación de las operaciones no es más que la emulación de la lógica de un PLC. Nosotros tenemos creados ya todos estos actuadores, ¿de acuerdo? Habíamos puesto aquí el motor del spindle, que iba a la posición 300 y demás. Y tenemos creados, pues, de la mesa giratoria, de la puerta que abre y demás. De la mesa de trabajo que sube y baja. Ya tenemos creadas todos esos actuadores. Lo que vamos a hacer es crearle esas operaciones. Nosotros realmente aquí ya tenemos las operaciones creadas, ¿vale? Voy a darme un segundo, ajustemos esto. Listo. Nosotros ya aquí realmente lo que ya tenemos es las operaciones creadas, ¿de acuerdo? Si veis, si yo lanzo la simulación, ya tengo aquí cada una de las operaciones que están concatenadas una detrás de otra. Es decir, la lógica de funcionamiento es que una vez termine una operación, empiezo otra. ¿Qué ocurre? Que, bueno, obviamente me falta por realizar un movimiento fundamental, que es el movimiento del spindle. Hasta ahora no estoy, como le acabo de meter esta pieza, todavía no está creada esa operación. Entonces, vamos a crearla. ¿Cómo creo una operación? Bueno, desde el apartado de automatización, selecciono operación y entonces le tengo que decir a NX qué operación, o sea, qué movimiento, a qué motor quiero controlar. Yo le digo, oye, pues yo esta vez quiero controlar el motor del spindle, ¿de acuerdo? Y me va a decir, de acuerdo, estos son los parámetros que puedes controlar del motor del spindle. Podría controlar el eje, decir, oye, pues ahora de repente imaginas que el motor cambia de eje y empieza a rotar en otro eje. Podría modificar velocidad, posición, aceleraciones, desaceleraciones, fuerzas límites de par de motor. Ahora, no nos vamos a complicar mucho la vida ahora, entonces lo único que vamos a modificarle es la posición. Hemos dicho, este motor se mueve siempre a 150 milímetros por segundo y le vamos a modificar la posición. ¿A qué posición lo voy a querer llevar? Bueno, pues yo voy a querer llevar el spindle a una posición en la que pueda hacer un cambio de herramienta. Para ello, lo primero que voy a hacer, para facilitarme el trabajo, es ocultar la puerta. ¿De acuerdo? Y vamos a volver a hacer lo mismo, una operación del motor. Entonces, lo que voy a medir es cuánto tengo que desplazar desde la posición de inicio del spindle hasta la posición de cambio de herramienta. Vamos a tomar una medida de punto a punto. Y vamos a ver, por ejemplo, qué distancia tenemos entre este punto y este punto de aquí. Si ponemos... dadme un segundo. Aquí está. ¿De acuerdo? Para poder visualizar los valores en el eje X y Z, entonces a mí me interesa ahora mismo la distancia en el eje X. ¿Qué me está diciendo? Que la distancia entre este punto y este punto es de 205 milímetros. Por lo tanto, yo lo que voy a querer hacer es llevar mi motor hasta una posición de... Un segundo. Voy a querer llevar mi motor hasta una posición de 205 milímetros. Y esto lo vamos a llamar movimiento spindle 1. Muy bien. Acabamos ya de crear esta operación de movimiento del spindle 1. Ahora bien, ¿cuándo tengo que ejecutar esta operación? Pues esta operación la tengo que ejecutar básicamente desde el principio del todo. Entonces lo que voy a hacer es llevármela arriba del todo y bueno, la vamos a ir bajando, perdón, la vamos a ir bajando un poquito, unas pocas posiciones más. Y lo que vamos a decir es que, por ejemplo, en este caso vamos a querer que primero mueva el spindle de manera horizontal y luego el gantry. Entonces le vamos a decir que el spindle va vinculado al movimiento del gantry, que es el movimiento vertical, y le vamos a crear un enlazador. Con esto lo que estoy diciendo es que hasta que no termines de hacer el movimiento del spindle, no empieces el movimiento del gantry. Si yo ahora, por ejemplo, lanzo de nuevo la simulación, voy a ver cómo primero muevo el spindle, luego muevo el gantry. Muy bien. ¿Qué más me falta por hacer por lo que estamos viendo? Me falta hacer el cambio de la herramienta. Para eso tenemos aquí ya unas operaciones creadas que las tendremos que modificar, que es las operaciones de cambio de herramienta.
Al final, lo que le vamos a decir es que, por ejemplo, el primer cambio de herramienta es que esta junta que le habíamos creado a esta broca, en vez de estar unida al spindle, le vamos a decir que, perdón, en la base, le vamos a decir que va a pasar a estar unida a la turntable, a la mesa giratoria. ¿Y qué otro cambio de herramienta teníamos que hacer? Bueno, pues aquí abajo, donde nosotros le tenemos que decir que ahora la otra herramienta que tenemos, que es esta broca de aquí, va a tener que pasar de estar unida a la mesa giratoria a estar unida al spindle. Entonces le vamos a decir que su nueva base, un segundo, change tool, su nueva base es el spindle. Listo. Muy bien, pues si yo ahora lanzo la simulación, vamos a ver qué pasa. Lanzo la simulación, baja la mesa giratoria, hace el cambio de la herramienta, como le he dicho, y de nuevo hace el siguiente cambio de la herramienta. Muy bien. Se pone a girar el tornillo, pero ¿qué pasa? Que no tengo bien colocado el spindle, de nuevo. Me falta hacer este otro movimiento del spindle. Entonces, lo que voy a hacer es crear una nueva operación que sea de movimiento del spindle. ¿Y a qué posición lo quiero llevar? Bueno, pues de nuevo voy a tomar medidas y voy a decir, oye, desde esta posición inicial, por ejemplo, hasta este punto. ¿Qué distancia en el eje X tengo? 172 milímetros. Pues listo. Lo llevo a la posición de 172 milímetros. Y esto lo llamamos movimiento spindle 2. ¿Cuándo quiero que haga esto? Bueno, pues cuando termine de mover, por ejemplo, el gantry, ¿no? Cuando ya haga el movimiento de acercarse hacia adelante. Entonces, lo que voy a hacer es subirlo para acá. Vamos a romper este enlace y vamos a decirle que este está enlazado con este y que este está enlazado con este. Vale, hacemos ya el lanzamiento de la simulación. Y vemos que hace el cambio de herramienta, que una vez se acerca y sube la mesa, coloca el spindle y después ya ejecuta el taladro. Listo, pues ya habríamos hecho, por ejemplo, una simulación con un gemelo digital de una máquina. Habríamos verificado, por ejemplo, que todos los elementos funcionan correctamente, que el dimensionamiento de las piezas es correcta. Podríamos, por ejemplo, haber verificado, que eso es una herramienta muy útil, que quizá en otro momento podríamos ver más a detalle, mediante el inspector, haber visto cuánto par ejerce, por ejemplo, cuánto par ha tenido que ejercer el motor para mover el spindle en cada momento. Esto es una herramienta que me va a venir muy útil si yo lo que quiero es, previo al desarrollo del proyecto, saber, oye, ¿con qué motor me tengo que hacer? ¿Cuánto par mínimo tiene que tener ese motor para poder mover estos elementos que yo quiero mover? Y, por ejemplo, pues no tener que excederme a la hora de comprar un motor que luego realmente esté desaprovechado. Pero yo tampoco me quiero enrollar mucho en esto. Luego, en cuanto a tema de movimientos, ahora ya hemos visto que estos están linkados uno tras otro. Es decir, oye, una vez termines una operación, ejecútame otra. Esto realmente la realidad no es así siempre. Muchas veces es mediante el uso de sensores, lo que decíamos, ¿no? Emular esa lógica del PLC. Eso lo puedo hacer con esta opción, ¿vale? Con la parte de condicionantes. Yo lo que le voy a decir es si se activa el motor, o sea, si se activa, por ejemplo, el sensor de final de carrera de la mesa giratoria y a su vez recibes la señal del control de posición del spindle de que ya está colocado en la posición correcta, entonces me ejecutas esta operación. Todo eso lo haríamos aquí con los condicionantes. Yo seleccionaría y le diría si, por ejemplo, la posición del spindle le digo que sea igual el parámetro en vez del eje, le digo que si la posición es igual a 205 milímetros y también le digo que el sensor de final de carrera vale a true, entonces ejecutar la operación. Al final, si os fijáis, es una emulación de la lógica del PLC. De una manera muy sencilla, pero estamos emulando esa lógica del PLC. Con eso al final conseguiría tener una máquina completamente funcional, con lo que ya os digo, podría verificar todos esos desarrollos que yo había hecho. Ahora bien, como os he dicho, hay otra manera de hacerlo, que realmente es la que puede llegar a resultarnos más interesante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir dar ese último paso en la verificación.
nos va a permitir no solamente verificar toda la parte mecánica, toda la parte eléctrica, sino también verificar toda la parte del departamento de automatización, toda la programación de nuestros PLCs. Lo vamos a hacer mediante una conexión con PLC, ya sea física o virtual. Entonces, como no vamos a tener tiempo aquí de hacer un ejemplo, de crear las conexiones de las señales y demás, os vamos a enseñar un vídeo muy rápido de un proyecto ya creado en el que vais a poder ver cómo nosotros tenemos, por un lado, un programa de PLC que vamos a cargar en un PLC virtual y lo que vamos a hacer es conectar ese PLC virtual con MCD, con NX. Y el que va a controlar la simulación, el que va a controlar todas las operaciones, cómo se van ejecutando esos movimientos, va a ser directamente el PLC. Y ya veréis que lo que nos va a permitir es hacer infinidad de pruebas y verificar que, oye, la máquina funciona correctamente. Incluso en el peor de los escenarios, la máquina se comporta como debería hacerlo. ¿Vale? Entonces, vamos a poner el vídeo. Bueno, aquí vemos que tenemos pues un proyecto creado, en este caso en TIA Portal. ¿Vale? Tenemos ya todo el proyecto que ha desarrollado el departamento de automatización. ¿De acuerdo? Y como os digo, lo que vamos a hacer ahora es cargarlo en un PLC virtual. Para utilizar un PLC virtual, esto no sé si todos lo conoceréis, pero existe una herramienta de Siemens que es PLC Sim Advanced, que lo que me permite es simular un PLC virtual. Es como si yo tuviera el PLC físico, pero emulado dentro de mi ordenador. Realmente va a ejecutarlo exactamente igual que el PLC físico. La única pega es que solamente se puede hacer con los PLCs de la serie, a partir de la serie 1500 de Siemens. Vale, bueno, entonces cargo el programa en el PLC y lanzo la instancia del PLC. Entonces ese PLC ya está corriendo el programa creado en TIA Portal. Por otro lado, abro mi proyecto en MCD, ¿de acuerdo? Que como veis es una máquina, vais a ver ahora, es una máquina bastante más compleja que la que hemos hecho en este ejemplo de demo. Es una máquina en la que tiene diferentes empujadores para ir colocando cajas sobre una cinta transportadora. Por otro lado, abrimos un HMI, que lo que nos va a permitir es controlar el PLC como si estuviésemos en un entorno real, con un HMI como en un entorno real de fabricación. Y nada, pues lo que hemos hecho ha sido conectar MCD con el PLC SIM y lanzamos la simulación. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, a partir de ahora, todo lo estoy controlando a través de ese HMI. Yo lanzo la simulación y veo que, si os fijáis ahora, por ejemplo, en esta parte de aquí, vais a ver que las cajas no están funcionando correctamente. Estoy viendo que las cajas se me están cayendo al vacío, es decir, algo no está funcionando bien. Y me doy cuenta que es el tiempo de espera. Es decir, oye, está esperando demasiado poco. Me voy a mi PLC y digo, oye, pues ahora en vez de 2 segundos, vas a estar esperando 8 segundos. Vuelvo a lanzar la simulación y verifico que, oye, vale, ahora con los 8 segundos que he hecho, ya no tenemos ningún problema. Al final lo que hemos hecho ha sido un cambio de programación del PLC. Verifico, por ejemplo, qué ocurre si falla un sensor en la máquina. Falla un sensor de posición de una de las estaciones y veo que mi máquina se para, hace una parada de emergencia y todo continúa después, una vez está solventado el error. Fuerzo un error de offset. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un sistema de visión y se equivoca y me da datos erróneos? ¿Qué ocurriría? Veo que, por ejemplo, pues las cajas no se colocaban bien y caían al vacío. ¿Qué ocurre si hago un cambio de producción y ahora en vez de cajas pequeñas empiezo a colocar cajas grandes? Pues yo verifico que en mitad de un proceso de fabricación yo puedo hacer ese cambio de producción y que mi programación del PLC y la mecánica de mi máquina funcionan correctamente. Podemos llegar incluso a simular elementos mucho más avanzados. Imaginaos ahora un refill de botellas sobre el conveyor con un line tracking. Es un proceso bastante complejo. Necesitamos de mucha precisión. Bueno, pues también lo podemos simular. Lanzamos, por ejemplo, en este caso, un refill de botellas. Como veis, la precisión nos está saliendo que es perfecta. Vamos a forzarle un error de sincronización. Ya el line tracking no funciona bien. ¿Qué ocurre? Lanzo la simulación y si os fijáis, se marca en rojo el borde de las botellas. Esto significa que está habiendo una colisión, es decir, que no estamos realizando correctamente ese refill. Esto simplemente es un ejemplo para que veáis que yo, a través de un PLC, puedo controlar totalmente una simulación. ¿De acuerdo? Al final, este es el último paso al que, en teoría, siempre deberíamos intentar llegar, porque lo que nos va a permitir es reflejar de una manera lo más realista posible
el funcionamiento de mi máquina y me va a permitir poder verificar el trabajo del departamento de diseño mecánico, del departamento de diseño eléctrico y del departamento de automatización. Es un proceso que requiere de su trabajo, pero que a la larga y a corto plazo también es un ahorro en costes y en tiempo de desarrollo. Y por mi parte, esto es todo. Hemos intentado condensar lo mejor posible todas las posibilidades de una herramienta como MCD en apenas una hora. De todas maneras, Andrés, hemos ya realizado otros webinars más enfocados e igual a aspectos más específicos de, por ejemplo, MCD, en cuanto, por ejemplo, al tema del Virtual Commissioning. Entonces, supongo que eso, si queréis vosotros, podéis contactar con Andrés y Andrés os podría facilitar más información. O si, oye, queréis que os hagamos alguna demostración en particular o lo que sea, estamos dispuestos a ello. Eso es, como dice Daniel, cualquier duda que tengáis, comentario o pregunta una vez que termine el webinar, pues estaremos encantados de atenderos. Daniel, muchas gracias por tu presentación. Han entrado solo dos preguntas de momento, así que si quieres te las leo, ¿vale? Y podemos dar respuesta. Dice, ¿es posible reutilizar elementos ya creados en otros proyectos? Vale, sí, efectivamente. Esto es una ventaja que tiene el tema de hacer una digitalización de nuestras máquinas. Al final nosotros, por ejemplo, si somos una empresa de fabricación de máquinas de mecanizado, nuestras máquinas, quieras que no, siempre son muy similares unas entre otras y muchas veces reutilizamos elementos. Esto lo que va a permitir es que una vez he diseñado yo un elemento en NX, con sus, por ejemplo, actuadores y sus sensores, yo ese elemento lo puedo guardar, lo tengo guardado en mi librería y posteriormente en otro proyecto lo puedo importar y reutilizarlo. Entonces al final esto es como una especie de bola de nieve en la que al principio igual me conlleva más trabajo, pero conforme va pasando el tiempo, cada vez el tiempo de desarrollo se va a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque voy a estar reaprovechando materiales de otros proyectos. Luego sí, puedo perfectamente coger desarrollos de un proyecto anterior y pasarlos a un proyecto que está haciendo hoy en día. Vale. Y la otra pregunta dice, ¿se puede conectar con PLC que no sean de Siemens? Sí, la conexión que os hemos enseñado es con PLCs de Siemens y con la herramienta de PLC Sim, porque es la más sencilla de demostrar en un webinar, ya que es todo virtual. Pero las herramientas como MCD, para hacer esa conexión con PLC, me permiten hacerla no solo con PLCs de la marca Siemens, sino con cualquier marca de PLCs. Al final lo que utiliza es un protocolo de comunicación que es OPC-UA, que es un protocolo abierto, que cualquier PLC de prácticamente cualquier fabricante, os podría decir, permite trabajar con ese protocolo. Entonces sí, podríamos conectar PLCs de la marca Rockwell, por ejemplo, con nuestra simulación creada en NX, en MCD. Vale, de acuerdo, pues muchas gracias. No hay más preguntas, así que nada, simplemente darte las gracias una vez más, Daniel, por tu presentación y dar las gracias también a todos los asistentes por participar. Os esperamos el próximo jueves a la misma hora, a las 10, para el último episodio, que ya tratará sobre la integración en línea de la máquina que hemos visto hoy. Muchas gracias por participar y hasta la próxima. Saludo.